profe, buenos días. Buenos días a todos ustedes jóvenes, a los alumnos del cuarto cuatrimestre de la licenciatura en Derecho del Sistema Escolarizado. Muy buenos días, bienvenidos a la Universidad Maya Campus Cancún, a esta su tercera clase de la materia de Derecho Internacional Privado. Les recuerdo que hoy es la aplicación de su examen parcial. El examen ya abrió desde las 11 de la mañana que dio inicio a esta clase y cierra hasta las 23:59 horas de este mismo día, de hoy martes. Hoy estamos martes 28 de septiembre de 2021. El examen solo contará con un intento y 60 minutos para responder y tienen todo el día prácticamente hasta las 23:59 horas de este día para poder entregar su examen en plataforma. No sé si tengan alguna pregunta antes de dar inicio a la clase de hoy. A ver. Oscar. Buenos días, profe. Diana, no sé, ¿tienen alguna pregunta? Un repaso, ¿no? Para el examen. Mira, el repaso se podría hacer, solamente que tendríamos entonces que sacrificar lo que vamos a ver el día de hoy. Como ustedes pueden notar, jóvenes, no que se nieguen, las 10 horas que nos dan para su materia, hay que hacer maravillas para poder extraer lo más importante para que tengan ustedes en esa síntesis que semana tras semana lo tienen ustedes en plataforma. Hacemos un repaso, nos lleva las 2 horas y el tema de la clase de hoy queda entonces al aire, porque ya la próxima semana es la cuarta clase y tendríamos que ver otro tema. ¿Qué es lo que va a venir en el examen de hoy? Lo que se dio en la primera y segunda semana. En la síntesis 1 y la síntesis 2 que tienen ustedes en plataforma. Prácticamente los conceptos que vimos de la definición de derecho internacional privado, público, qué es nacionalidad, las teorías, las fuentes nacionales, internacionales, algo de historia del derecho internacional privado. O sea, todas esas cuestiones vienen en el primero. En el segundo, lo relativo a lo que es la nacionalidad, qué es nación, qué es ciudadanía, etcétera, etcétera. Los conceptos básicos, también historia, en esas dos síntesis. Les repito, con todo gusto yo podría hacer ahora un repaso de todo esto, pero el tiempo que tenemos pues, es muy, muy, muy breve. Ustedes se dan cuenta, en las 2 horas que tenemos de clase, podemos concluir el tema si nada más nos dedicáramos a estar conceptualizando, dando conceptos. Pero hay también que estar explicando, por ejemplo, cuando nos toca el tema de la historia sobre el tema, cómo fue evolucionando algún concepto hasta llegar hasta nuestra fecha. Todo eso es muy importante, jóvenes, pero sí, en la síntesis está extractado todo lo importante que viene en el temario. Por eso ven que además de hacer su cuestionario, yo podría hacer un cuestionario que ustedes lean las lecturas sugeridas o busquen algún libro y ustedes contesten. Pero digo, eso, si estuviéramos en clase presencial, sería otra cosa porque contaríamos como con un poco más de tiempo. Pero estamos en clase virtual. Por ejemplo, hoy de 11 a 1. Si vemos ahora que hemos hablado y todo, ya transcurrieron 20 minutos. Y tenemos que arrancar con la clase de hoy. Ya vieron que se les explica el proyecto 1 o 2 videos sobre el tema, independientemente de lo que esté en plataforma. De las dudas que tengan, por eso les pregunto, ¿alguna duda de lo que se está explicando? Si tienen alguna duda, adelante. Pero sí les digo, jóvenes, en este sistema virtual que estamos llevando,
Es muy importante que ustedes no solo entran a clase ahora o después cuando van a contestar su cuestionario, sino tienen que estar leyendo el material que se les sube. Es lo que quiero que tengan. Yo puedo entender que se trabajan, que tienen otras labores que hacer, pero dedíquense, por ejemplo, así como dedican ahora 2 horas para la clase de hoy, y después van a dedicar alguna hora para poder contestar la actividad, también dediquen otra hora para que lean completamente la síntesis que semanalmente les subo. Eso les va a ayudar. Si aún así tienen tiempo, pues la lectura sugerida que también pongo en la carpeta de lecturas de apoyo, también lean. Jóvenes, no solo es cuestión de que el maestro en estas 2 horas yo hable, explique, sino también ustedes tienen que hacer de su parte leyendo. Acuérdense que ustedes son los que están aquí. Tienen que también poner de su parte, tienen que ampliar el hábito de la lectura. Bueno, vamos a dar inicio porque sí, el tiempo nos está comiendo, y sobre todo en esta primera grabación de Zoom. Entonces ya saben, no sé si tengan alguna otra clase después de esta. ¿Tienen alguna otra clase después de esta, jóvenes? No, profe. Bueno, bueno, terminan, pueden empezar a contestar su examen. Tienen una hora, son 20 reactivos a 2 puntos. El examen tiene un valor de 40 puntos. Porque las actividades de las 3 semanas, acuérdense que la de esta tercera semana fue por adelantado. El sábado se abrió, como les dije, tuvieron sábado, domingo, lunes, 3 días. 3 días de anticipación para contestar su tercer cuestionario tranquilamente, por hora y media de espacio. Entonces, digo, tienen ustedes, digo, ciertas comodidades para poder estudiar, pero eso no quiere decir que no lo hagan o lo dejen. Hoy vamos a ver un tema muy importante, que es la condición del extranjero. Cuando, por ejemplo, tú vas a un país X, tu condición de extranjero va a generar vas a tener una situación jurídica determinada según el país que te vas a ir. Lo mismo ocurre cuando algún extranjero viene a México. Esa condición de extranjero que tienen las personas es lo que vamos a tratar en la clase de hoy. ¿Qué es un extranjero, jóvenes? Es el que no forma parte de la comunidad política propia que se adopta como referencia. En todos los estados o en las naciones, podemos decir, existe una regulación aplicable a la presencia, a la entrada y a la salida de los extranjeros de su territorio nacional. Tal regulación recibe el nombre de derecho de extranjería. Eso es lo que se conoce con la palabra extranjería. Pero bueno, vamos a dar el concepto de esta palabra, de extranjería. Es la cualidad y condición de extranjero, que implica no estar sujeto a ciertas obligaciones y derechos comunes a los nacionales de un estado. La definición, delimitación y análisis de la condición de extranjería es muy antigua, tan antigua como la propia civilización y la fijación de la comunidad política como un cuerpo en cuyo seno se aplican tales derechos y las obligaciones. Un poco de historia. En la antigua Grecia se definía la condición social y jurídica de un grupo de ciudadanos llamados los metecos. En la Roma antigua se creó desde los inicios de extinción de las conquistas
una gradación de estadios entre los llamados bárbaros, así les llamaban a los extranjeros, y el resto de ciudadanos que se dividían a su vez en romanos, que era la ciudadanía romana, los latinos, y la ciudadanía latina, y los huéspedes llamados hospitalitas. Estas eran las condiciones que tenían la gente que vivía en la Roma antigua. Las divisiones se fueron multiplicando según avanzaban las conquistas hasta que Vespasiano las fijó en ciudadanos romanos, los latinos y los bárbaros, siendo estos últimos los extranjeros con derechos más claramente precisados. No será hasta Caracalla que la extensión de la ciudadanía a todos los habitantes del imperio dejará a los bárbaros como todos aquellos que vivían fuera de sus fronteras, conocidas con el nombre de limes. En todo caso, si hasta el siglo II antes de Cristo la ciudadanía se vinculaba con el nacimiento y pertenencia a la ciudad de Roma, este efecto se fue diluyendo más todavía cuando las fronteras imperiales eran difusas. La difusión de las instituciones feudales en Europa occidental, como eran los señoríos, el vasallaje, disminuye el papel del lugar de nacimiento, cobrando más importancia el sometimiento personal y familiar a un señor feudal. Ello va unido a la diferencia con la de que cada señorío regulaba los derechos de los propios y de los extranjeros. La falta de delimitación hacía necesario singularizar cada caso y cada momento. Bueno, con la aparición de lo que se conoce como el Estado-Nación, los límites se precisan. La regulación de los derechos de extranjería afectan a los no nacionales, entendidos como todos aquellos que no han nacido en un territorio determinado y no son padres que posean la nacionalidad del mismo territorio, bien adquirida bien por naturaleza. Bueno, ¿qué pasa esta condición de extranjeros en el ámbito iberoamericano? La noción de estatuto especial del extranjero tiene una gran importancia en el ámbito iberoamericano, pues las constituciones prevén la posibilidad de concertar tratados de lo que es la doble nacionalidad con países de Iberoamérica. Del mismo modo, si para la adquisición de la nacionalidad española por residencia se requieren 10 años de residencia legal y continuada en España, cuando se trata de ciudadanos de países iberoamericanos, basta con residir en el territorio durante solamente 2 años. ¿Qué pasa con la condición de extranjero en la Unión Europea? Bueno, es muy importante también resaltar este aspecto que les voy a mencionar. La condición de los nacionales de un país de la Unión Europea dentro del territorio de otro Estado, de otro Estado de la Unión, es a todas luces más favorable en algunos aspectos que para los nacionales de Estados no miembros. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Para instalar un consultorio médico en suelo alemán, un ciudadano de Bélgica, un español, un francés o de cualquier estado de la Unión Europea tendrá iguales condiciones que un ciudadano alemán, circunstancia que no se producirá en el supuesto de quien pretenda abrir ese mismo despacho sea un ciudadano o súbdito de un estado que no sea miembro de la Unión Europea. O sea, si son miembros de la Unión Europea, no hay problema, todos por igual. Pero si hay alguien que quiera abrir un consultorio que no sea de la Unión Europea, algún ciudadano de un país que no sea de la Unión Europea, no va a tener los mismos derechos. ¿Qué pasa en el ámbito anglosajón y el escandinavo? A la hora de establecer los derechos de los extranjeros, se han elaborado varios sistemas. Por un lado, los países anglosajones y escandinavos han sido partidarios
salvo contadas excepciones, de suprimir no pocos derechos de los extranjeros, si bien las limitaciones se suavizaban, si el extranjero se encontraba ya establecido en el territorio nacional. Y en el ámbito francés, aquí estamos viendo también la cuestión de Francia. El sistema francés ha atendido siempre al principio de lo que se conoce como el principio de la reciprocidad diplomática. Así el extranjero goza en suelo nacional de los mismos derechos que goza el nacional cuando se halla en el estado al que dicho extranjero pertenezca. Y tenemos también, por también mencionar, lo que se conoce como los sistemas de equiparación. Estos sistemas de equiparación entre los extranjeros y los nacionales están sobre todo en lo que se refiere al reconocimiento de las libertades públicas, como son el derecho a la vida, el derecho a la libertad de pensamiento, a la seguridad, al honor, a la inviolabilidad del domicilio, a las libertades de expresión y de reunión, entre otras. De cualquier forma, se trata de una materia sometida a cambios constantes debido a la proliferación de convenios y tratados internacionales y a la creación de las modernas organizaciones que actualmente existen de carácter internacional, así como a la coincidencia de objetivos que pueden ser conflictivos entre sí, como es el control del mercado de trabajo, las políticas de integración más o menos selectivas, intentos de reagrupación de las unidades familiares, objetivos de control de la delincuencia, entre otros. Hay una figura también conocida en esta materia que se conoce como los mercenarios extranjeros. La utilización de mercenarios extranjeros ha sido una constante en todas las épocas históricas. Por ejemplo, las tropas auxiliares romanas, mercenarios suizos, los distintos cuerpos militares denominados la Legión extranjera. Incluso hay una película de Jean-Claude Van Damme, que es la Legión extranjera. Ahí pueden ver de qué se trata cuando pues se contratan mercenarios para combatir, pero que son de otros países. Tenemos también la figura de lo que se conoce las dinastías extranjeras. La imposición de dinastías extranjeras puede ser consecuencia de la conquista de territorios, pero la condición transnacional de las relaciones dinásticas, hablando de las dinastías, necesitadas de exogamia, tanto para obtener alianzas internacionales como para distinguirse en el interior de su propia nación de origen, está en origen de muchas. A pesar de la pretensión de entroncar genealógicamente con el origen más autóctono posible en las dinastías, todas estas han sido de carácter extranjero. ¿A qué me refiero? En una u otra medida, por ejemplo, tenemos los varegos en Rusia, normandos en Inglaterra, Austrias y Borbones en España, la dinastía Bernadotte en Suecia, etcétera. O sea, ¿qué quiere decir? Que los países donde ha habido dinastías, las dinastías más que nada, no son de ahí, son extranjeras. Más habitualmente denominadas dinastías extranjeras por la bibliografía son, por ejemplo, en Egipto, los hicsos de la dinastía 15 a la dinastía 16, los nubios copushitas de la dinastía 25, los persas de la dinastía 27 y la dinastía 31, y los griegos de la dinastía macedónica y la dinastía tolemaica. En China está la dinastía Liao, está la dinastía Xixia y la dinastía Jin de 916 a 1234. También está la dinastía mongola o la dinastía Yuan y la dinastía Manchú o dinastía Qing. En
hablando de China. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Sobre la condición de los extranjeros. ¿Qué es extranjero? ¿Qué es extranjería? ¿Cómo es en algunos países la cuestión de la extranjería en Iberoamérica, en el ámbito anglosajón, escandinavo? Aquí estamos viendo que las dinastías de los países normalmente su carácter es extranjero, porque se han tratado de buscar, cuando hablamos del término autóctono, es que sea del mismo lugar, no han habido. Aquí, por ejemplo, si vemos cuando, sobre todo viene ahorita para hacer mención, el día de ayer se celebraron 200 años de la consumación de la independencia de México. Esta consumación derivó o tuvo su origen porque en España había una revolución que estaba obligando al rey Fernando VII a que volviera a promulgar la Constitución de Cádiz, que era muy liberal, y él no quería y todo. Aquí en la Nueva España, pararon oreja, diciendo, bueno, es que también a nosotros nos va a afectar si se vuelve a aplicar la Constitución de Cádiz en España, porque somos una colonia. Y la única salida que buscaron, o encontraron, mejor dicho, fue la de que la incipiente insurgencia que quedaba de la guerra de independencia de 11 años, de 10 años, vamos a decir, nosotros hablamos de 1820, que quedaba por ahí Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, ¿y qué fue lo que pasó? Ahí mismo en la Ciudad de México, Matías Monteagudo, un clérigo, se reunió con varias personas en la iglesia del Templo de la Profesa, que está en el centro histórico de la Ciudad de México, y llegaron a un acuerdo de que la única manera de poder que no se aplicara esa constitución de Cádiz de la Nueva España era independizarse. Por eso se buscó a Agustín de Iturbide, que desde 1816 lo habían mandado a su casa por cuestiones de corrupción y todo, para que fuera a concertar con Guerrero, llegar a un arreglo para que esto se acabara ya y se declarara la independencia de la Nueva España, de España. Y así se hizo, y primero se firmaron los tratados de Iguala, que fue ese dichoso abrazo de Iguala. Después, en Veracruz, en los tratados de Córdoba, con el último virrey que ya hubo, que era más que nada, desapareció el término virrey por cuestiones de se llamaba jefe político, y firmaron el acta de independencia un día como hoy, 28 de septiembre de 1821. En el 20 se armó todo, en el 21 se puso a trabajar prácticamente Iturbide, se firmaron los tratados como el Tratado Nacional de Iguala, de Córdoba, en un día como ayer, 27 de septiembre, hace 200 años, entró el Nacional de México, y el 28 de septiembre se firma el acta de independencia. Curiosamente, el que no firma el acta de independencia fue don Vicente Guerrero. ¿Y qué es lo que pasa? El representante de la corona en España, cuando no Donofrio, reconoció primero los tratados de Córdoba y después el acta de independencia, para efecto de que se reconocía la independencia de México. Entonces, México, ¿cómo regresaba? Como lo encontraron los españoles, un imperio mexicano, una monarquía. Entonces ahí se empiezan a formar dos grupos, los monárquicos y los republicanos. Monárquicos que querían que alguien de la casa de Borbón, o sea, extranjero, de dinastía extranjera, viniera a México para hacerse cargo de la monarquía. Y los republicanos no, querían un sistema como estaba en Estados Unidos, el republicano. Pero en ese inter, Agustín de Iturbide disuelve el Congreso, la Junta Provisional, que era la que estaba transitando entre la monarquía para la república, y se
autonombra en el tema. No estuvo ni un año y se tuvo que autoexiliar. Y en el autoexilio, el Congreso promulgó que se le declaró como persona fuera de la ley y que donde se le diera, se la prendiera y se le pusiera. Él regresa a México pensando que, bueno, para dar prestado sus servicios, que porque la Triple Alianza quería retomar la colonia de España, pero no fue así. Lo aprendieron y lo fusilaron en Tamaulipas. Y ahí se acabó Agustín Iturbide, que realmente para algunos es el padre de la patria. Pero bueno, esa es la historia. La oficial nos dice el padre de la patria, Hidalgo, Morelos, o sea, el padre de la patria, Miguel Hidalgo. Los restos de Allende no están, los restos de Iturbide no están en la Independencia, están en la Catedral de México. Y en la Ciudad de México, en la catedral, están los restos de Agustín Iturbide. A él no se le tiene como, vamos a poner, como un héroe, un personaje de la independencia de México, y él fue la persona que encomendaron los latinos de la Nueva España para que pueda finalizar con Vicente Guerrero, que se acabara ya la guerra de independencia, porque así le convenía incluso a los españoles que vivían en México. Pero ahí lo pusieron en el olvido, pero la verdad es que nos hemos llevado por lo que es la historia oficial, pero sí es cierto, Iturbide termina la independencia, la guerra de independencia, pero no como creía Miguel Hidalgo que terminar. Son dos cuestiones distintas. Pero así es, y hasta que en 1824 llega el primer presidente de la República Mexicana, del México independiente, don Guadalupe Victoria, don Miguel Félix Araujo Fernández, que es Guadalupe Victoria. Bueno, ya nos va a quedar menos de un minuto. Vamos a regresar después del corte para continuar con la clase de hoy. 28 de septiembre de 2021. Tercera semana, tercera clase. Continuamos después de